Y Padre, esta noche, ese es mi Dios, nuestro deseo, Señor. Que, Señor, siempre estés en el medio nuestro. Tu palabra dice, "He aquí me voy, pero no os dejo huérfanos, os dejaré al Consolador. El Espíritu vendrá y estará en vosotros, y vivirá con vosotros, y caminará con vosotros." Y Padre, tenemos esa seguridad, esa confianza de que tú, Señor, siempre estás con nosotros. Siempre, Padre. Y te agradecemos, mi Dios, eso. Pero esta noche, mi Dios, queremos no solamente saber que tú estás con nosotros, sino que queremos entender, mi Dios, lo que tú tienes para nosotros. Tu palabra dice, si alguno está falto de sabiduría, pida a Dios, o sea, pida al Padre que da abundantemente y sin reproche. Y esta noche, Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos des oídos para escuchar, que nos des una mente clara, oh Padre mío, para poder percibir. Y, oh Padre mío, después de procesar la información, guardarla en nuestro corazón. Porque, oh Padre mío, tu palabra dice que de la abundancia del corazón hablará la boca, Señor, y queremos hablar solamente tu palabra, solamente aquello, mi Dios, que nos edifica y edifica a otros, Padre mío, a través de ella. Gracias, Padre. Esta noche bendícenos y sé tú hablando, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pueden tomar asiento. Señor los bendiga. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 14. Y vamos a tocar un tema esta noche. El tema que vamos a tocar es la dirección y el favor de Dios. La dirección y el favor de Dios es el tema que vamos a estar tocando esta noche. Pero para entrar en contexto, la semana pasada estudiamos el capítulo 13 de Primera de Crónicas. Y aprendimos en el capítulo 13 que el rey David tenía un sentir genuino en su corazón. Él quería traer el arca del pacto, o sea, quería traer el arca a la ciudad de Jerusalén. Quería tener el arca de Dios cerca de donde él estaba. Y al proponerse en su corazón traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, en vez de consultar a Dios, consultó a los líderes de su ejército, de sus generales, capitanes, sargentos y todos los cuales estaban alrededor de él. Y todo el pueblo le dijo a él, hey, la idea es buena, traigamos el arca de Dios y pongámosla en el medio nuestro, o sea, en la ciudad de Jerusalén. Y todos a una estuvieron de acuerdo en hacerlo. Y por ello nos dice en el versículo 3 del capítulo 13 que dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros para que porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. O sea, dice David, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque ha estado descuidada por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y se propusieron en el corazón ir y traer el arca a la ciudad de Jerusalén. La semana pasada aprendimos que muchas veces los deseos de nuestro corazón se tienen que alinear con lo establecido por Dios en su palabra. No podemos hacer nosotros lo que creemos que le agrada a Dios. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice que le agrada a Él. ¿Por qué? Porque miramos un gran error en el hecho de que David quería traer el arca a la ciudad de Jerusalén, pero en el proceso cometieron un grave error. Al traer el arca, no trajeron el arca como Dios lo había establecido, o sea, en el hombro de los sacerdotes, sino que se mandaron a hacer un carro nuevo y lo alaron con un par de bueyes. Y mientras conducían el arca hacia la ciudad de Jerusalén, la palabra de Dios nos dice que la carreta dio en un hoyo y se fue de lado y el arca se iba de lado y se iba a caer. Y nos dice que Usa extendió su mano ¿para qué? Para detener el arca, para que el arca no se cayera. Fíjate lo que dice el versículo 9 del capítulo 13.
En el versículo 9 del capítulo 13 dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y en el versículo 10 dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Extendió su mano, tocó el arca, algo que le era prohibido a él específicamente hacer. Nadie podía tocar el arca del pacto, porque en el arca del pacto moraba la presencia de Dios. Del medio de los querubines era de donde Dios hablaba al sacerdote. Era de donde Dios comunicaba al sacerdote la voluntad de Dios para el pueblo, y el sacerdote escuchaba la voz de Dios y traía y comunicaba al pueblo el plan de Dios. Y solamente los sacerdotes podían acercarse al arca. No la podían tocar. No podían tocar el arca los sacerdotes, los cuales se purificaban y se limpiaban delante de Dios para poder entrar al lugar donde estaba el arca y ofrecer sacrificio a Dios. O sea, quemar incienso dentro del lugar santísimo. Pero hay algo muy importante para nosotros que aprendimos la semana pasada y lo estamos usando como contexto para entonces ahora comenzar en el capítulo 14. Que cuando nosotros sentimos en el corazón hacer algo para Dios, tenemos que mirar si nuestro deseo se alinea con la palabra de Dios. Que se alinee con la palabra de Dios. Porque si no se alinea con la palabra de Dios, vamos a experimentar también, aunque digamos lo estamos haciendo para Dios, el juicio de Dios. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros obre para el reino de Dios en nuestras propias emociones, sino que quiere que obremos conforme a su santa y perfecta voluntad. Y es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Por ello es que en el versículo 12 del capítulo 13 nos dice la Escritura, dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? O sea, la palabra de Dios nos dice que David entendió que hicieron las cosas mal, se equivocaron en el proceso, en la manera de transportar el arca de donde estaba el arca a la ciudad de Jerusalén. Y entendió que ahora no podían proceder con el proceso de llevar el arca hasta no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Al mirar a Usa caer muerto delante del pueblo y al mirar cómo Dios se manifestó en ese momento delante de todo el pueblo, él dijo, hey, nos equivocamos, fallamos. Aunque teníamos buenas intenciones, aunque nuestro corazón ardía dentro de nosotros por el hecho de traer el arca de Dios a la ciudad de Jerusalén para que estuviera en el medio nuestro, pero hicimos las cosas mal. Hicimos las cosas mal. Y eso es lo que miramos que el rey David entendió. Por ello ahora al llegar al capítulo 14, el tema del mensaje de hoy es la dirección y el favor de Dios. La dirección y el favor de Dios. O sea, David aprendió su lección. Y ahora no va él a mover un dedo sin antes consultar la voluntad de Dios. Sin antes asegurarse de que lo que él va a hacer se alinea con la palabra de Dios. Se alinea con el plan de Dios. Y para nosotros esa es una gran lección, iglesia. Es una gran lección. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nuestro mover es por emocionalismo. O sea, nos emocionamos y queremos actuar, queremos hacer las cosas así de volada, rápido, porque lo sentimos en el corazón. Pero muchas veces el corazón se equivoca. El corazón se equivoca. La palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 17 versículo 9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, el corazón nos puede engañar. Nos puede engañar.
Pero la palabra de Dios nunca nos engaña. Nunca nos engaña. Por ello es que tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ahora entendemos que la vida está llena de decisiones importantes. Trabajo, familia, liderazgo, retos inesperados. Y muchas veces el éxito o el fracaso no depende solo de nuestra capacidad, sino de a quién buscamos para guiarnos. De a quién buscamos para guiarnos. ¿Te das cuenta? Por ello es que acá en el capítulo 14, la historia de David, lo que vamos a mirar a David hacer en este capítulo, nos debe de inspirar a nosotros a buscar a Dios, a consultar a Dios, a hacer la voluntad de Dios, porque al final del día, cuando hacemos la voluntad de Dios, hay victoria y hay paz en nuestros corazones. Y podemos ver que si no aprendemos de nuestros errores, estamos destinados a cometer nuestros mismos errores. Por ello es que para nosotros, hermanos, este capítulo nos enseña que cuando confiamos en la dirección de Dios y vivimos bajo su favor, experimentaremos habilidad. ¿Habilidad para qué? Habilidad para hacer las cosas. Vamos a experimentar crecimiento en el conocimiento y sabiduría de Dios. Y también vamos a experimentar la victoria en la vida. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas conforme a mi criterio, sino conforme a la voluntad de Dios, que es lo que agrada a Dios. Eso es lo que vamos a mirar en el capítulo 14 de Primera de Crónicas. El primer punto que vamos a estar tocando esta noche es la consolidación del reino de David. Y está en los versículos 1 y 2. En el versículo 1 nos dice la escritura: Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Qué manera de obrar Dios en la vida de alguien que se somete a la voluntad de Dios. Podemos ver a Hiram. Hiram era el rey de una ciudad fenicia, conocida por su gran destreza en la construcción y el comercio de madera, piedras preciosas y de materiales finos. O sea, el reino de Hiram era un reino que se especializaba en el comercio. Era un reino que manejaba toda clase de madera fina, toda clase de piedra preciosa, toda clase de metales preciosos. Y no solamente manejaba todos estos materiales, sino que él, el rey de Hiram, entendió que la mano de Dios estaba sobre David. La mano de Dios estaba sobre David. ¿Y qué nos dice acá? Que envió ¿qué? Envió embajadores. Embajadores. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de un embajador, nos habla de una persona que representa un reino, que representa una nación, que representa los valores, que representa el comercio, todo lo que la ciudad o el país o la nación representa. Ese hombre va con la autoridad de hacer decisiones, de hacer tratados de paz, de comercio o de lo que sea. O sea, van con el fin de establecer una relación con aquella ciudad o con aquel pueblo. Y cuando miramos aquí en la palabra de Dios que Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores, o sea, les dio a ellos la autoridad de ir y decirle: nuestro amo, nuestro rey, Hiram, nos ha enviado a ti para que vengamos y te ofrezcamos sus servicios de él.
te ofrezcamos sus servicios. Todo lo que tú desees, todo lo que tú quieras, nosotros podemos facilitártelo, porque nuestro amo, nuestro rey, nos ha dado autoridad para concedértelo. Para concedértelo. Y eso no sucede así de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque David entendió que la mano de Dios, la voluntad de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios se había manifestado en su vida. Se había manifestado en su vida. El rey David algo tenía que cada uno de nosotros debemos de tener. Cuando el rey David cometía un error, él nunca le echaba la culpa a nadie. Él admitía que se equivocó, se arrepentía delante de Dios y se daba la vuelta y seguía hacia adelante buscando el rostro de Dios. Buscando el rostro de Dios. Por ello nos dice que Hiram le envió a él, ¿qué? Le envió madera de cedro, le envió albañiles, le envió carpinteros, ¿para qué? Para que le edificasen una casa al rey David en la ciudad de Jerusalén. Le edificasen una casa al rey David en la ciudad de Jerusalén. Y es ahí en el versículo 2 donde encontramos que David entendió que Jehová lo había confirmado. O sea, Dios le había mostrado su gracia, le había mostrado su misericordia, le había mostrado que Él era el hombre el cual Él había escogido para que reinase y gobernase y guiase a su pueblo Israel. Porque se había sometido a la voluntad de Dios. Porque había buscado hacer lo que le agrada a Dios. Había buscado glorificar el nombre de nuestro Dios. Ahora, este gesto de Hiram tenía varias implicaciones. Primeramente, reconocimiento político. ¿Por qué? Porque Hiram, como líder de una nación extranjera, reconocía la autoridad de David sobre Israel, lo que indica que su reino estaba ganando influencia y respeto en la región. Él entendió que el favor de Dios, la voluntad de Dios. No solamente podemos ver que entendió el reconocimiento político, sino que la consolidación del reino. Anteriormente mirábamos a David reinando sobre Judá y a Saúl reinando sobre el resto de las tribus de Israel. O al hijo de Saúl reinando sobre el resto de las tribus de Israel. Pero ahora que miramos que Saúl sale de la ecuación, ahora que miramos que todo el reino de Israel a una se pusieron de acuerdo y vinieron a David y lo coronaron rey sobre todo Israel, él entendió que este hombre era ungido por Dios con el fin y el propósito de guiar al pueblo de Dios. Por ello es que la consolidación del reino nos la describe como la construcción de una casa real que simboliza estabilidad y permanencia. Que simboliza estabilidad y permanencia. Ya no era un rey errante o un guerrero por el trono, sino un monarca legítimo, un gobierno establecido por Dios en la ciudad de Jerusalén. Era un hombre que ahora era reconocido no solamente por aquellos que estaban a su alrededor, sino que Dios le había mostrado gracia en los ojos de los demás reyes. Pero algo más, que este rey miró en David, miró la providencia divina, miró el favor de Dios. No solamente en David, sino en Israel también, en todo el pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque David entendió que este apoyo externo no era casualidad, sino señal de que Dios lo estaba afirmando como líder de su pueblo. Y en resumen, la ayuda de Hiram no solo era una muestra de alianza internacional, sino también una evidencia de que Dios estaba estableciendo a David en su reino con favor y reconocimiento incluso
en las naciones vecinas. Pero las señales que Dios te muestra son para que tú veas que Dios está contigo. Para que veas a Dios obrar a través de tu vida. Hay cosas imposibles para nosotros. Hay tratos que literalmente tú y yo no podemos hacer. Hay contratos que tú y yo no podemos firmar. Hay ocasiones en las cuales, aunque hagamos lo que hagamos, no podemos llegar a ciertas personas o a ciertos lugares por razones de influencia. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad humana está limitada. Nuestra capacidad humana no llega más allá de lo que está a nuestro alcance. Pero cuando nosotros quitamos la mirada de los hombres y levantamos los ojos al cielo y decimos: Padre, para ti no hay imposibles. Tú, Señor, eres el que puedes llegar hasta los últimos confines de la tierra. Tú eres, Padre mío, el que me puede mostrar gracia y favor, aun con aquellos que se consideran ser mis enemigos. Tú puedes, mi Dios, hacer cosas gloriosas y maravillosas. Por ello, ¿qué vemos? Vemos que David reconoció que Dios lo había establecido. Él reconoció que fue la mano de Dios, fue el favor de Dios, fue la gracia de Dios, fue la misericordia de Dios la que le estableció a él ahora como rey de Israel. Y ahí es donde podemos ver las cualidades que le agradan a Dios. Las cualidades que le agradan a Dios no es el hecho de que tú tienes un buen trabajo y dices: yo lo he adquirido por mis habilidades, porque soy un buen ingeniero, soy un buen arquitecto, soy un buen plomero, soy un buen albañil, soy un buen jardinero. No, que puedas decir como dijo David: yo reconozco que lo que soy, lo que tengo y hasta donde yo he llegado ha sido porque Dios me ha bendecido, me ha mostrado su favor. Me ha mostrado su favor. Y nunca le robes la gloria a Dios. Nunca le robes la gloria al Señor. David no se atribuyó su éxito ni lo vio como resultado de su habilidad militar. Él lo miró como favor de Dios. Como favor de Dios. Ahora, hermanos, el propósito mayor no se trataba solo de que David reinara, sino de que Dios estaba cumpliendo su plan en el medio de su pueblo. Dios estaba cumpliendo su plan en el medio de su pueblo. Y eso a mí, hermanos, de verdad me motiva mucho. Me motiva mucho. Por el hecho de que muchas veces nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Y como instrumentos en las manos de Dios, cuando nos dejamos ser usados por Dios, cuando nos dejamos ser usados por Dios, Dios a través de nosotros hace milagros, maravillas y prodigios. Porque estamos sometidos a la voluntad de Dios. Estamos sometidos a lo que le agrada a Dios. A lo que le agrada al Señor. Y es una de las cosas que nos debería de dar a nosotros, ¿qué? Nos debería de dar a nosotros ánimo. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos eso, llegamos a entender que nuestra dependencia no está en nosotros, en nuestras habilidades, está en Dios continuamente. Y aprendemos a vivir para Dios y depender de Dios, de la manera que lo estamos mirando en la vida del rey David. Por ello, hermanos, este reconocimiento no era solo un pensamiento pasivo, sino una actitud humilde de gratitud a Dios de parte de David. De decir: Señor, ¿quién soy yo para que me des gracia en los ojos de un rey que es experto en el comercio, que se especializa en maderas finas, que tiene los mejores albañiles, los mejores carpinteros, negocia con las mejores piedras preciosas,
O sea, maneja todo lo necesario para hacer una casa o un palacio sumamente lujoso. ¿Y tú lo has enviado a mí para que me construya una casa? Para que yo, tu siervo, viva en una casa de ese calibre. Señor, yo realmente entiendo que no soy yo, sino eres tú que me das gracia en los ojos de este hombre. Y es ahí donde podemos entender que Dios va delante nuestro, que Dios está obrando en nuestras vidas. Pero tienes que reconocerlo, hermano, hermana. Tienes que reconocerlo. Cada vez que tú recibas una bendición, cada vez que una puerta se te abra, cada vez que tengas la oportunidad de hacer, mejor en la vida, nunca digas fui yo y mis habilidades, sino fue Dios y su gracia y su misericordia, la cual me ha bendecido y me ha abierto puertas que yo nunca creí que se iban a llegar a abrir. Y es la mano de Dios la que nos guía y nos dirige. Por ello, en el segundo punto que vamos a mirar esta noche, que es la expansión de la familia de David, de los versículos 3 al 7, vamos a aprender cómo el favor de Dios continúa en la vida de este hombre. En el versículo 3 dice, entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Aivar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada y Elifet. Esos son los hijos de el rey David. Ahora, hermanos, algo muy importante. Nuevamente regresamos a la palabra de Dios. Regresamos a la palabra de Dios. Y hacer la voluntad de Dios. No hacer lo que las demás naciones hacen. No hacer lo que las demás personas hacen. No hacer lo que hace mi vecino o lo que hace mi vecina. No hacer lo que hacen mis compañeros de trabajo. No hacer lo que hacen mis jefes, sino hacer lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos dice acá que entonces David tomó también mujeres en Jerusalén. Quiere decir que contrajo matrimonio con más de una mujer. Tomó varias mujeres. Ahora, uno de los requisitos para ser rey era que no debían tener muchas esposas. No debían tener muchas esposas. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, nos delinea a nosotros con lujo de detalle los requisitos para los reyes. ¿Y qué era lo que se esperaba de un rey conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios? ¿Y qué era lo que el rey debía de hacer para agradar a Dios? Y veamos lo que nos dice la Escritura en Deuteronomio 17, versículo 14. La Escritura nos dice en Deuteronomio 17, 14, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Versículo 17. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata,
ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Estos eran los requisitos para los reyes. Esto es lo que Dios dejó estipulado. Esto es lo que Dios dejó en su palabra para que los reyes hiciesen. Pero vemos que aunque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, fue al final del día un hombre que cometió muchos errores y se equivocó de muchas maneras. Pero no necesariamente quiere decir porque se equivocó o porque cometió muchos errores, Dios lo descartó. No, Dios no lo descartó. Y Dios no descarta a ningún hombre. O sea, Dios no te hace a un lado. El que se hace a un lado somos nosotros. Dios, cuando tú abres tu corazón, confiesas tu pecado, Dios te perdona tus pecados. Te perdona tus pecados. Lo que Dios no hace es eximirte de las consecuencias de tu pecado. Es lo que Dios no hace. Tienes que pagar las consecuencias por el pecado que has cometido. Pero Dios perdona tu pecado y nuevamente te abre los brazos y te vuelve a recibir a Él, para que camines con Él y vivas con Él y hagas la voluntad de Él. Es lo que Dios busca y quiere y desea de cada uno de nosotros. Ahora, que David tomara más esposas fue un hecho histórico, pero un fracaso moral también. Un fracaso moral. Directamente contrario a la ley de Dios. Y este pecado lo llevó a él a una vida estresante. Porque sus mismos hijos, los cuales él engendró por conveniencia propia, le fueron de gran dolor en su vida. De gran dolor en su vida. Hermanos, la idea de hacer la voluntad de Dios es muy importante. Alinearnos con lo que Dios nos dice en su palabra es vital. Por el hecho de que si no lo hacemos, nos vamos a equivocar. Vamos a fallar. Vamos a caer. Vamos a tropezar. El dolor que causa el tropiezo, el dolor que causa la caída, hermanos, es inevitable. Lo vas a vivir, lo vas a experimentar. No solamente lo vas a vivir y experimentar, sino que al final del día te vas a dar de golpes de pecho y vas a decir, ¿por qué lo hice? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué caminé de esta manera? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué actué de la manera que actué? Cosa que no agradó a Dios. Y ahora Dios me ha perdonado, pero no me ha eximido de las consecuencias. Y tengo que seguir pagando todos los días, porque todos los días se me va a recordar el error en el cual yo estaba. En el cual yo estaba. La vida del rey David fue un desastre. Un gran rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero su familia, por actuar fuera de la voluntad de Dios, fue un desastre. Un problema muy grande para él. Pero al final del día podemos entender que Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Un Dios de misericordia. Nos dice el versículo 3. Dice, entonces David tomó también mujeres, ¿no? Bueno, ya lo leímos ese, ¿no? Entonces vamos al tercer punto. En el tercer punto que vamos a mirar esta noche
es la victoria de David sobre los filisteos. La victoria de David sobre los filisteos. Y en el versículo 8 nos dice la Escritura que oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Pasamos de el rey David reconocer el hecho de que Dios lo había confirmado como rey. Después a su familia, cómo él actuó fuera de la voluntad de Dios y tomó mujeres en Jerusalén, de las cuales tuvo muchos hijos. Hablamos acerca del fracaso que experimentó en su familia, el conflicto y las cosas que le causaron a él mucho dolor. Y entendimos que a través de todo esto Dios estaba con él porque él se arrepintió y pidió perdón a Dios. Pero ahora no solamente vemos la mano de Dios en la vida del rey David, sino que también miramos que cuando un hombre o una mujer de Dios se levantan para hacer la voluntad de Dios, siempre van a enfrentar oposición. Siempre van a enfrentar oposición. La palabra de Dios nos dice que nosotros, los que hemos hecho una confesión de fe, hemos invitado a Cristo a entrar en nuestro corazón. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades del más allá. O sea, nuestra lucha, hermanos, es espiritual. Nuestra lucha es continua en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros malos pensamientos, ideas o cosas que a veces vienen a nosotros, con las cuales tenemos que luchar para poder vencer y poder entonces decir a Dios: Señor, ayúdame, Padre mío, a obtener la victoria sobre esta situación en mi vida. El rey David no solamente tenía una guerra interna espiritual, sino que ahora se le ha enfrentado, se enfrenta a una guerra externa con aquellos los cuales se consideraban enemigos de Israel. ¿Quiénes? Los filisteos. Los filisteos. Ahora nos dice acá la Escritura que subieron los filisteos en busca de David. Subieron los filisteos en busca de David. Y David, como aprendimos en 2 de Samuel, habitó entre los filisteos cuando él huía del rey Saúl. Huía del rey Saúl. Los filisteos no solamente vinieron a ser un pueblo de refugio para él, porque él entendió que el momento que él se uniera a los filisteos, el rey Saúl nunca más iba a buscar su vida, porque sería ir entonces a buscar la vida de él en el pueblo enemigo. Y él vivió mucho tiempo entre los filisteos. ¿Quién? El rey David. Pero ahora David es exaltado en el pueblo de Dios. Es exaltado en el medio del pueblo y ahora es elevado de ser un general del ejército a ser el rey de Israel. Y ellos dicen: hey, vivió entre nosotros. Bien hubiésemos nosotros podido haber acabado con él y no haberle permitido llegar al reino. Pero ahora que es rey, tenemos que lidiar con el asunto. Tenemos que tratar con él. Tenemos que eliminarlo a él, porque es una gran amenaza para nosotros. Es una gran amenaza para nosotros. Veamos lo que nos dice 1 de Samuel capítulo 29. 1 de Samuel capítulo 29 versículo 1. Nos dice la Escritura, dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Efec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel.
Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con el rey Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hace aquí estos hebreos? ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? O sea, el rey Aquís les dice a ellos: David dejó su pueblo, emigró a nosotros, se estableció entre nosotros y ha estado conmigo bajo mi reino, bajo mi cuidado por mucho tiempo, por años. Ha estado aquí con nosotros. Se ha mostrado fiel, me ha sido fiel. Ha sido un hombre íntegro en el cual no hemos encontrado falta en él. Y por ello es que viene ahora a nosotros y con nosotros. En el versículo 4, regresando a 1 Samuel 29, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. ¿Por qué? ¿Con qué cosa volvería mejor? ¿Con qué cosa volvería mejor la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquís llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. ¿Te das cuenta? A los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquís: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquís respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno en mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y tus siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos se fueron a Jezreel. Aquí es donde podemos ver que los príncipes de los filisteos reconocieron que había algo en David. Había algo especial en él. No solamente había algo especial en él, sino que ellos dijeron: en el medio de la batalla este hombre se puede virar y puede tornarse hacia su amo, o sea, hacia el rey Saúl, rey de Israel, y entonces causar en nuestras filas una gran derrota. Ahora ellos, sabiendo que David está al frente de Israel, tenían que enfrentarlo. Tenían que venir a él para eliminarlo. Porque si no lo eliminaban, si no lo sacaban, iba a ser para ellos un gran problema. Un gran problema. Por ello es que en el valle de Rafaim se juntaron los ejércitos, se extendieron los ejércitos para pelear contra el rey David. Y ahí es donde vemos lo que David aprendió después de tratar de transportar el arca a la ciudad de Jerusalén.
Cuando transportó el arca a la ciudad de Jerusalén, nos dice en el primer versículo del capítulo 13, que entonces David tomó consejo con los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes. O sea, David consultó ¿a quién? Consultó a los líderes, a los jefes de su ejército para traer el arca de Dios a la ciudad de Jerusalén. Y entendió que lo que él hizo fue algo que desagradó a los ojos de Dios. Y a él aprendió su lección. Al aprender él su lección ahora, al mirarse enfrente de sus enemigos, aquellos que buscaban su cabeza para destruir su vida, ¿qué es lo que hace él? Consulta a Dios. Consulta a Dios. He ahí, iglesia, donde tú y yo debemos de aprender. Porque cuando estamos en el medio de un problema, ya sea familiar, de trabajo o financiero o como sea, ¿qué es lo que primero hacemos? Tratamos de resolver el problema a nuestra manera, con nuestras habilidades. Y si no lo resolvemos, entonces vamos y pedimos ayuda a alguien más. Cuando ese alguien no nos extiende la mano o no nos puede ayudar, entonces ya cuando hemos agotado todos los recursos habidos y por haber, es cuando decimos, bueno, Señor, pues si es tu voluntad, ayúdame. Venimos a Él al final de todas las cosas. Al final de todas las cosas, después de agotar todos nuestros esfuerzos. Pero aprendemos de David que él, cuando miró el ejército enemigo delante de él, ¿qué es lo que hace? Consulta a Dios. Consulta a Dios. Por ello, fue bendecido. Por ello es que Dios estuvo con él. ¿Por qué? Porque para nosotros, hermanos, nos dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 28 específicamente, dice Jesús, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dice, si te levantaste de buen humor, voy a ir contigo. Si te levantaste con ganas de buscarme, voy a ir contigo. No, dice Él, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. No importa en qué condiciones te hayas levantado, si te levantaste de buen humor, si te levantaste de mal humor, si te levantaste pensando o cavilando en cosas que no son lícitas. Igual el Señor dice, aquí yo estoy con vosotros y en vosotros, y diariamente os bendigo a vosotros porque yo camino con vosotros y os guío a vosotros. Por ello, consultar a Dios, buscar a Dios es lo primordial, es lo primero que tú y yo tenemos que hacer. No importa cuál sea el problema, siempre traerlo a Dios. Tengo problemas con mi hijo, tengo problemas con mi hija, no voy a ir a un consejero, voy a ir al consejero de consejeros, voy a ir a Dios. Señor, tú, mi Dios, que has prometido estar conmigo y has prometido bendecir mi vida, has prometido guiar mis pasos. Tú, Señor, eres el único que me puede hablar en estos momentos y dar a mí las palabras que necesito escuchar. ¿Y de dónde vienen esas palabras? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Por ello en el versículo 11 dice, subieron pues a Baal Parasim y ahí los derrotó David. Dijo luego David, Dios, escucha, Dios rompió a mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Parasim. Y dejaron allí sus dioses y David dijo, que los quemasen. Que los quemasen. Ahora, después de vencer a sus enemigos, sus primeras palabras fueron, Dios rompió a mis enemigos. Dios lo hizo. Fue la mano de Dios. Fue el poder de Dios, fue la gracia de Dios, fue la misericordia de Dios, fue el milagro de Dios el que me dio a mí la victoria. No fue mi ejército,
no fue mi habilidad militar, no fue el esfuerzo de mis hombres, fue Dios. Fue Dios. ¿Y lo compara a qué? Lo compara a cómo rompe. Dice, rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Lo ilustra de esta manera. Cuando llueve de forma torrencial, o sea, cuando llueve de una manera fuerte, un torrencial, que parece que el cielo se está derritiendo, ¿no? Y caen chorros de agua del cielo, de las nubes. ¿Qué es lo que pasa? Entonces las aguas en la tierra se comienzan a acumular. Y cuando las aguas se comienzan a acumular, comienzan a correr cuesta abajo, hacia abajo. Y cuando van corriendo hacia abajo, van rompiendo, van abriendo camino. Se llevan todo lo que esté delante de ellos. Nada les obstruye. ¿Por qué? Porque llevan una fuerza y un poder quebrantador. Y así mismo lo describe el rey David. Dice, Dios bajó del cielo como un torrencial de agua, entró por el medio del ejército, los rompió, los quebró, los quebrantó a todos, los destruyó a todos. Y fue Dios el que hizo la obra, fue el que dio la victoria. Fue Dios. Fue Dios. Hermanos, esa debe de ser nuestra actitud. Esa debe de ser nuestra manera de mirar las cosas. Diario, cuando te levantes, dale gracias a Dios por la salud que Él te ha dado. Cuando te sientes a la mesa, dale gracias a Dios por el pan que tienes delante de ti. Cuando te vistas, dale gracias a Dios por la ropa que te vas a poner. Cuando tengas un vaso de agua, dale gracias a Dios por el agua que vas a beber. Porque de Él es que ha venido a ti. Y la bendición proviene de Él. Lo que nos lleva al cuarto punto. El cuarto punto, hermanos, es la segunda victoria sobre los filisteos. Y lo miramos del versículo 13 al 17. En el versículo 13 dice, volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió ¿a qué? David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. David, nos dice la Escritura que volvió ¿a qué? A consultar a Dios. Volvió a consultar a Dios. Más adelante vamos a mirar que David nuevamente adquiere la victoria. Pero hermanos, no fue victorioso porque era un gran estratega, no, era un hombre de Dios, que entendió que la fuerza y el poder vienen de Dios, que entendió que la victoria solamente es ganada cuando se tiene a Dios. Y cuando Dios es el centro de nuestra vida. Por ello es que podemos entender que cuando nosotros actuamos por nuestras propias fuerzas y nos movemos en nuestras propias habilidades y fracasamos no es porque Dios no esté con nosotros. Porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero fracasamos porque no buscamos a Dios. No buscamos a Dios, no consultamos a Dios, no nos acercamos a Dios, no pedimos el consejo de Dios. Y es ahí donde podemos ver la diferencia ¿entre qué? Entre la victoria y el fracaso. La victoria y el fracaso. Ahora, acá Dios habla a David y le da instrucciones específicas. Le da instrucciones específicas. En el versículo 14 nos dice la Escritura que Dios le dijo a David, le dijo de esta manera, dice, no subas tras ellos. O sea, no subas tras ellos. O sea, la primera vez, David, tú fuiste
tras ellos y descendiste a ellos como un torrencial, como aguas impetuosas. Entraste por el medio del ejército, los destruiste a todos ellos. Porque yo iba contigo, yo iba delante de ti, iba abriéndote camino, iba destruyendo a tus enemigos. Pero esta vez no quiero que lo hagas así. Y qué lindo, ¿no? Porque Dios nunca actúa de la misma manera. Dios nunca obra de la misma manera. O sea, muchas veces nosotros tendemos a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque así es como Dios me habló, o así es como Dios lo hace, o así es como lo hizo el pastor, así es como lo hizo aquel hermano que un día oró por mí y me ungió con aceite, y no más de repente así yo sentí el calor y el fuego del Espíritu y yo lo voy a hacer igual porque yo quiero experimentar lo mismo. No, Dios no actúa de esa manera. Dios actúa diferente en cada ocasión. Vemos a Jesús en una ocasión agarrar tierra, escupir en la tierra y hacer lodo y poner en los ojos de un ciego. Y el ciego miró. Vemos a Jesús extender su mano, poner su mano sobre el leproso y sanar al leproso. Vemos a Jesús solamente decir la palabra para que el siervo del centurión fuese sanado, y fue sanado. Pero lo vemos actuar de una manera única y genuina cada vez que hacía un milagro. De la misma manera que Dios está actuando acá. Le dice a David: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Por delante de las balsameras. En el versículo 15 dice: y así que oigas. Qué interesante. Así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Herirá el ejército de los filisteos. Ahora, acá está la clave de este versículo y de literalmente de todo este pasaje. Número 1, buscar a Dios. Número 2, escuchar a Dios. Dice: así que oigas venir ¿qué? La señal que yo te voy a dar. Que oigas la señal que yo te voy a dar. Porque cuando oigas, cuando escuches venir el estruendo por las copas de las balsameras, dice, es ahí cuando tú vas a actuar. No vas a actuar antes ni después. Vas a actuar en el momento que oigas la palabra de Dios. Y es lo mismo para nosotros, iglesia. Cuando tú abres su palabra y lees a través de ella y escuchas la voz de Dios y Dios te llama a actuar, actúa. En el momento que Dios te habla, actúa, te dice que actúes. No actúes ni antes ni después, actúa cuando Dios te dice que actúes. Cuando Dios te dice muévete, muévete. Cuando Dios te dice para. Cuando Dios te dice no hagas nada, quédate quieto. Porque Dios está hablando. Dios está mostrando. Y Dios está hablando y está mostrando a quién. Está mostrando a David. Primero, escucha mi voz, David. Escucha las señales que yo te voy a dar. Y cuando hayas escuchado las señales que yo te he dicho, entonces actúa. Porque vas a ver mi poder. Vas a ver mi mano. Vas a experimentar mi gloria. Vas a experimentar el poder divino. Vas a ver que yo te voy a dar la victoria sobre aquellos que son tus enemigos. Nuevamente, consultar a Dios es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, oír la voz de Dios. Lo tercero, seguir las instrucciones de Dios para poder tener éxito. Si no lo hacemos de esa manera, vamos a fracasar.
Veamos lo que nos dice el siguiente versículo, el versículo 16 y 17. Fíjate lo que dice el 16. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron el ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Sabemos que el resultado de ¿qué? El resultado de la obediencia. El resultado de la obediencia. Dios le dice, Dios puso, David sintió en su corazón consultar a Dios. Y cuando consultó a Dios, Dios le habló y escuchó la voz de Dios. Dios le dio instrucciones a David y David siguió las instrucciones de Dios. Y cuando siguió las instrucciones de Dios, David fue victorioso. Para poder nosotros tener el mismo éxito en la vida, iglesia, tenemos que consultar a Dios. Tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Y cuarto, vamos a mirar los resultados por obedecer a Dios. Resultados positivos. Resultados positivos. ¿Por qué? Porque dice el 16, hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Derrotaron el ejército. ¿Por qué? Porque siguieron las instrucciones de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros lidiamos con muchos problemas en la vida. Lidiamos con muchos problemas en la vida. Pero muchas de las veces lidiamos con esos problemas en la vida. O sea, son nuestros enemigos, nuestras adicciones, nuestros compromisos o cosas que hayamos hecho, se tornan en nuestros enemigos y nos vencen cada vez. ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios. Porque no escuchamos la voz de Dios. Porque no seguimos las instrucciones de Dios. Y por ello es que no obtenemos la victoria sobre esas cosas en la vida. Por ello, para tener éxito en la vida, iglesia, tenemos que hacer las cosas conforme a lo estipulado en la palabra de Dios. No conforme a mis emociones. No conforme a lo que yo creo que debo de hacer. No, es conforme a lo que Dios me dice que yo haga. Y cuando yo sigo el plan de Dios, sigo la voluntad de Dios y hago lo que Dios me dice que haga, hermano, voy a ser más que vencedor. Vamos a ser más que vencedores. Vamos a ser más que vencedores. Ahora, esto nos enseña que Dios no siempre, hermanos, se agrada con aquellos que literalmente hacen su propia voluntad, sino con los que hacen la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios que está en los cielos. Ahora, como reflexión final, David no fue victorioso porque era fuerte o inteligente, sino porque obedeció lo que Dios le mandó. Si queremos experimentar la bendición y el éxito que viene de Dios, debemos aprender a buscar su voluntad y obedecerla sin reservas. Sin reservas. Porque cuando nosotros nos reservamos y no hacemos lo que Dios nos llama a hacer, nos vamos a lamentar. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que Dios nos llamó a hacer. Fuimos mediocres. Dimos solamente un poquito porque no estábamos dispuestos a darlo todo. No, Dios nos dijo, no hagas eso. Pero dijiste, bueno, Señor, no está tan malo. Pues todos los demás lo hacen. Pero Él te dice, no lo hagas. Porque Él está cuidando y guardando tu corazón. Él está cuidando y guardando tu vida. Y no quiere que tú fracases, quiere que tú obtengas la victoria. Quiere que tú venzas a tus enemigos, quiere que tú venzas a tus adicciones, quiere que tú venzas aquello que te domina en la vida. ¿Cómo? Consultando a Dios. Consultando a Dios primeramente y sobre todas las cosas, escuchando la voz de Dios, obedeciendo a Dios, vas a tener la victoria. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie.
Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios. Qué gran lección para nuestra vida. Y qué manera, oh Padre mío, de enseñarnos esta noche a través de la importancia, mi Dios, de buscarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. No confiar, Padre mío, en lo que podemos hacer, sino confiar en lo que tú puedes hacer a través de nosotros. No poner, mi Dios, nuestros ojos en las circunstancias, ni dejarnos vencer, Padre mío, por las cosas de esta vida, sino, mi Dios, confiar en ti, consultarte, oírte y obedecerte, que es lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Padre. Esta noche todos necesitamos, mi Dios, tu ayuda. Todos los que estamos en este santuario, en esta iglesia, Señor, delante de ti esta noche confesamos que nos hemos quedado cortos. Todos, Padre, yo sé que todos nos hemos quedado cortos. Y esta noche, mi Dios, reconocemos nuestra falla y te pedimos perdón. Y te damos gracias por perdonarnos, Padre. Y te pedimos, mi Dios, que nos ayudes ahora, de hoy en adelante, Señor, a consultarte en todo. A escuchar, mi Dios, el consejo. Padre, a obedecer el consejo, a seguirlo al pie de la letra. Porque al hacerlo, mi Dios, nos garantizas la victoria sobre todo y en todas las cosas. Gracias, Padre, porque yo sé que tú nos vas a ayudar a comenzar de nuevo. Y esta noche, mi Dios, de hoy en adelante, tú, mi Dios, vas a obrar en nuestra vida. Y nos vas a recordar continuamente que en ti, mi Dios, es en quien debemos confiar. A ti es a quien debemos traer nuestros problemas. Y tú eres el único que, oh Padre, puede obrar milagros, maravillas y prodigios en nuestras vidas. Así es de que, Señor, glorifícate. Y síguete, oh mi Dios, manifestando a nosotros. Y síguenos hablando a través de tu palabra, Señor, para que aprendamos la sana doctrina, el alimento sólido, mi Dios, la enseñanza pura que viene de ti, Señor, que ha sido dejada para que nosotros, mi Dios, aprendamos a confiar y a vivir confiando en ti todos los días de nuestra vida. Padre, si hay alguien que viene acá esta noche acongojado, triste, oh Padre mío, trae algún problema personal, que esta noche sea la noche en la cual mi Dios lo deje al pie de la cruz. Libérale, oh Padre Santo, de la carga y el peso tan pesado que lleva en sus hombros. Y dale, oh mi Dios, la victoria sobre cualquiera que sea la situación. Te doy gracias, Padre, porque yo sé que tú estás obrando en cada vida y en cada corazón. Y esta noche, mi Dios, tú has hablado. Padre mío, que esto que has hablado, esa palabra que nos has dado, sea escrita en las tablas de nuestro corazón, y el día de mañana, de lo que has puesto en nuestro corazón, nuestra boca hable y dé testimonio de que tú hablaste y de que tú nos confrontaste, de que tú nos enseñaste, de que nos diste, mi Dios, el consejo divino que necesitábamos escuchar. Gracias, Padre. Ahora bendícenos. Trae a nosotros tu paz y da a nosotros, mi Dios, esa fe que necesitamos que aumente cada día más y más para aprender a vivir agarrados de tu mano todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.